madre, abuela! Yo sé que llego tarde a la fiesta, pero no podía dejar pasar la oportunidad para hablar de una de las mejores miniseries del año, y además, tratándose de una que generó un impacto tan grande en redes sociales por distintos motivos, ¿no? La actuación de Evan Peters, la historia del asesino, lo bien hecha que está la serie como tal, enfocándose en lo que hizo y no tanto el cómo, y algo extremadamente importante que tiene que ver con el título de este video, el cómo manejaron la imagen de Jeffrey Dahmer como lo que es un monstruo, un asesino psicópata, un ser despreciable con cero empatía por la gente y un remordimiento no tanto a lo que hizo, sino en el daño que causó por lo que hizo. No sé si me explico. Que yo lo recuerde, tengo la serie muy fresca, no tiene mucho que la terminé, pero que yo lo recuerde, en ningún momento de la serie se arrepiente de los asesinatos en sí, como dejando en claro que si bien lo siente por el daño que causó a las familias y a la sociedad y lo que tú quieras, si se le volvieran a presentar las mismas circunstancias, los volvería a cometer. En resumen, nos pintan a Jeff como ¡asesino de mierda! ¡Asesino! una basura de persona por la que incluso en el momento de su muerte no sientes ni siquiera lástima por él, y es eso lo que quiero tratar en el video del día de hoy, además por supuesto de hablar de la serie en sí. Haciendo un poquito de crítica, de opinión, de análisis de la serie, pues me pareció una serie bastante buena. Vamos a partir de los creadores, Ian Brennan y Ryan Murphy, que ya habían trabajado juntos en la serie de Glee, pero vamos a centrarnos un poco en Murphy, pues la estética de la serie es bastante reconocible, el uso de los colores, la música, entre otras cosas más. Y es que este señor había trabajado nada más y nada menos que en American Horror Story, donde trabajó por cierto con Evan Peters, del que hablaré más tarde en su trabajo en esta serie, y trabajó también en Feud y Pose, o Feud y Pose, que esas la verdad no tenía ni idea, pero dicen por ahí que también están buenas. Entonces, el señor Murphy tenía estos antecedentes de series con una estética muy similar, había malabareado con el thriller, el horror, el drama, y todo eso realmente se puede apreciar en Dahmer, ¿no? Son 10 episodios de más o menos una hora con saltos cronológicos en la vida del asesino, donde nos enseñan qué pasa con él desde antes de su nacimiento incluso hasta pues el final de su vida. Tiene unos capítulos impresionantes, de verdad muy buenos, como el sexto, que es mi favorito, Silence, si no me equivoco. No lo cuento para no arruinarlo, pero es un capítulo increíble, y un par más de episodios que son brutales, como el primero, que parece casi una auténtica película de terror, ¿no? De suspenso, muy bueno también. ¡Ay, qué susto me diste! Y hablando de la serie en sí, la sensación que tengo es que llega un punto en los últimos capítulos donde, sin sentirte agobiado o cansado como tal, ya quieres que se acabe. Quieres ver cómo concluye la vida de este cabrón, si hubo o no algo que hizo que se le zafara un tornillo o se le terminara de zafar un tornillo, si recibió una sentencia justa, qué pasa con todo. Y al final hay un momento, varios de hecho, antes de que lo encierren, donde su padre, Lionel Dahmer, que es Richard Jenkins, el actor que lo interpreta y lo hace espectacular. Bueno, pues hay un momento donde su padre se disculpa con él, diciéndole que tal vez fue por su culpa que hizo las cosas que hizo, ¿no? Muy duro, muy tenso el momento. Vemos un dolor muy real y profundo de un padre, como el de cualquiera de nosotros, al que le van a quitar a su hijo, por cosas, claro está, completamente aberrantes e inhumanas que hizo desde sus 18 años. Ese es un momento. Y el otro es cuando está a punto de morir, después de habernos enseñado cómo encontró su camino a través de la religión, luego de bautizarse, de expiarse ante Dios y sobre todo ante él mismo. Después de ver esta sanación interna que tiene, lo matan. Y lo matan justo después de que la serie nos enseña cómo las víctimas, los afectados por sus asesinatos, no están conformes con una sentencia, no están a gustos consigo mismos, no tienen o no encuentran aunque sea un poco de paz en su interior, sabiendo que él sigue ahí, aunque sea en una cárcel por el resto de su vida, pero sus hijos o las víctimas como tal no están ni estarán. Y lo realmente impactante, o al menos que a mí me lo pareció, fue ver cómo Jeffrey aceptó su muerte, creyendo que era lo correcto, que era algo que si tenía que pasar, que pasara. Él mismo en su juicio y con su propio padre y abogado presentes pide que vuelvan a permitir la pena de muerte en Milwaukee porque sabe que la merece. Pero en ese momento y después de todo, al estar frente a la muerte misma,
la acepta. Y es aquí donde me quiero detener planteando una pregunta con una respuesta muy sencilla que quiero pensar que todos conocemos, pero que aún así quiero meterme a fondo. ¿Está mal sentir empatía por alguien como Jeffrey Dahmer? ¿Está mal sentir empatía por un asesino serial? Pero por supuesto que sí, está mal, está muy mal sentir empatía por personas que probablemente no conocen ni tienen esa capacidad de sentir, de reconocer lo que siente el otro. Está mal, punto final. Y recalco esto porque desde hace muchísimos años en la misma serie lo retratan como a criminales de esta magnitud, muchas personas, y cuando digo muchas, son muchas, como a los asesinos en serie los idealizan, los veneran, los ven como rockstars, tal y como pasa en Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, esta película donde Zac Efron interpreta a otro ¡asesino de mierda! Ted Bundy. Con él podemos ver este fenómeno a una mayor escala con uno de los asesinos más infames de la historia moderna. Y la verdadera pregunta que surge es ¿por qué los ven así? ¿Por qué pasa este fenómeno? Honestamente no tengo ni idea. Hice mucho énfasis en este punto porque es una de las cosas que hace la serie de manera ejemplar. De principio a fin nos maneja al personaje principal como lo que es, un asesino, un caníbal, un criminal, un monstruo. Y en ningún momento te dejan sentirte mal por él, porque en cada momento nos recuerdan lo que hizo y la porquería de persona que era. Que comía gente y se cogía los cadáveres. Por favor, ¿cómo alguien puede sentirse mal por una persona así? Hablando ahora acerca de Ralph Bohner, Evan Peters hace algo muy interesante con la interpretación de Jeffrey Dahmer en la serie, y lo que hace es, por decirlo de alguna manera, una representación de Jeffrey Dahmer. Me explico. Esta, como cualquier otra serie o película donde nos enseñaran la vida de un asesino, pudo haberse ido por un camino más de ficción, pintarnos a Dahmer como alguien mucho más sádico, más desquiciado, más desequilibrado, una interpretación mucho más explosiva. No necesariamente hacer una persona diferente, sino cambiar o enfatizar en ciertos comportamientos o acciones para hacer ver a Dahmer como alguien que nunca hayamos visto o conocido en nuestras vidas. Y no fue así. Evan Peters se fue por un camino tal vez más sencillo o más complicado, depende de tu perspectiva. Hacer a Jeffrey Dahmer. Punto. Hacer la encarnación más realista posible de Jeff como persona y cómo desde su adolescencia hasta el día de su muerte es exactamente igual. Usa las mismas poses o movimientos corporales, mejor dicho, las mismas expresiones, la misma entonación, la misma emoción, y nos imprime o nos refleja un acercamiento mucho más personal a cómo era en realidad Jeffrey Dahmer en su vida. No nos tratan de vender a un fenómeno paranormal, a un cuento de terror, como dicen en la serie, a un personaje de Halloween. Nos enseñan a una persona que perfectamente podríamos conocer en nuestras vidas, con problemas, con todo lo que conlleva, y nos aterriza, nos recuerda que hay gente así y que hay que tener cuidado con esas red flags. No podía dejar pasar por supuesto a los desafortunados y verdaderos protagonistas de la historia, las víctimas y la familia de las víctimas, porque al final Jeff termina siendo no otra cosa sino el villano de todo esto, sin pasar por alto las personas más cercanas a él como lo son sus padres, su madrastra. Es terrible e inconcebible imaginarse lo devastador que puede llegar a ser vivir todo eso siendo el padre de una persona así, independientemente de los errores, aciertos y flaquezas que tuvieron en su rol como figuras paternas. Es prácticamente imposible imaginar cómo puede tu propio hijo llegar a convertirse en alguien como Jeffrey Dahmer, y la serie me parece que lo retrata de la mejor forma posible. Respecto a los afectados, por supuesto que hay que hablar de Glenda Cleveland, gran trabajo de la actriz, que pese a ser un personaje ficticio, al menos así lo manejan, desconozco si hubo una Glenda Cleveland en la vida real pero con otro nombre, no lo sé, pero buen personaje con el que ahí sí que podemos empatizar. Podemos sentir su miedo, su angustia, la desesperación al saber que nadie está haciendo nada pese a todas las llamadas de auxilio, el cómo retratan a la parte policial y gubernamental de la época respecto al caso, el racismo en cada una de las víctimas, todo es verdaderamente tenebroso, y las familias de las víctimas, bueno, ni siquiera puedo imaginarme, si es que vieron la serie, el horror de volver a revivir sucesos tan traumáticos. Ya para concluir, como dije, la serie me pareció bastante buena, por momentos muy dura y difícil de ver, de digerir para mucha gente, pero sin llegar a lo grotesco, a lo
lo explícito, cosa que se agradece de vez en cuando, ¿no? El que no hayan mostrado algún asesinato más explícito de lo que realmente uno quisiera llegar a ver. El uso de los colores, de la música, del apartado visual y estético en general, como dije al principio, es de destacar porque junto con la actuación de Quicksilver nos adentra en el retorcido psique del personaje, la soledad, su niñez, la relación con sus padres, con las personas en sí, el alcoholismo e incluso sus fetiches. Todo ayuda para poder convencernos más y más del mal que puede llegar a haber en una persona y cómo gracias a una secuencia de sucesos, acciones, pensamientos y muchas cosas más, un día alguien cuya salud mental está en la cuerda floja puede llegar a perder la cordura y el sentido común, convirtiéndose en un auténtico monstruo. La pregunta que me queda tras haber visto la serie es, ¿realmente qué es lo que puede orillar a una persona a convertirse en alguien malvado? Por supuesto que enseñarle a tu hijo de 7 o 8 o 9 años taxidermia no debe de ser algo muy bueno de tu parte, pero ¿cuántas veces no hemos conocido a alguien con padres divorciados, con comportamientos asociales, con problemas de alcoholismo, personas que claramente tienen una salud mental deplorable, que necesitan ayuda profesional y aún así no se vuelven asesinos seriales? Pero entonces, ¿cuál es la causa de la maldad en los seres humanos?